Bienvenidos a Pausa en lo Vivo. Si es la primera vez que estás por aquí, este es un espacio de art journaling contemplativo donde utilizo la creatividad como una forma de detenerme, observar y conectar con aquello que muchas veces pasa desapercibido. Algunos de mis vídeos nacen de una frase del Evangelio que me inspira y que después llevo a una página de art journal. Pero Pausa en lo Vivo también nace de mi conexión con la naturaleza, la madre tierra, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy estoy en un parque y he venido con un pequeño cuaderno y algunos papeles, y la idea es muy sencilla: hacer una pausa. Caminar un poco más despacio, guardar silencio, observar lo que ocurre a mi alrededor y prestar atención también a lo que ocurre dentro de mí. Iré anotando algunas observaciones, sensaciones o pensamientos. Quizás algún dibujo, una pequeña mancha de color. Recogeré alguna hoja que encuentre caída en el camino. No busco hacer una página bonita ni terminar un proyecto, solo recoger pequeñas huellas de esta experiencia. Después volveré a mi estudio, extenderé todo lo que he recogido durante el paseo y a partir de allí, pues comenzaremos a crear juntos las páginas de Cuaderno en lo Vivo. Así que hoy la creación no empieza en el estudio, empieza aquí, haciendo una pequeña pausa y aprendiendo a mirar. Este es el material que he traído. Como veis, es un pequeño cuaderno para anotar y una caja con unos pocos materiales. En realidad es bastante sencillo en caso de que quiera. También llevo unos pasteles, por eso llevo la esponja, y es por si quiero pues, recoger algún color que vea o hacer algún pequeño dibujo. El paseo termina y nuestra página empieza. Ahora ya estoy en mi estudio y esas son las hojas que he recogido de mi paseo, y en mi caso a mí me gusta mucho dibujar, con lo cual voy a hacer una ilustración, pero no tenéis por qué. En este caso esta es la primera página que hice hace el mes pasado. El tiempo pasa rápido. Y ahí pues hice exactamente un poco lo mismo. Recogí los pensamientos, las sensaciones, lo que me venía en mente cuando hice la pausa, que fue en el mismo parque, pero en otra zona, porque es un parque un poco grande. Aquí recogí el color de las cortezas de unos árboles que había y una pequeña ilustración de unas flores que me parecieron súper bonitas, aparte de la primera ilustración de un grupo de cuervos que me encontré y que fue un momento bastante mágico. Y ahora estos son las anotaciones que hice cuando estaba allí en el parque, que como visteis estaba sola. También es verdad que era así como ya un poco tarde y no había mucha gente en la zona donde me puse. Estas son las hojitas que recogí. Entonces he pensado que voy a hacer una ilustración de las hojas, tal cual, casi al mismo tamaño. Tampoco pretendo hacer una ilustración botánica, es más un pequeño dibujo. Y siempre me gusta empezar de la misma manera cuando hago ilustraciones de plantas. Y es que empiezo con lápiz, luego le doy la capa de acuarela y luego finalmente acabo de definir las líneas, ¿no? Entonces ahí lo estoy haciendo a ojo. Si no sabéis dibujar, pues tenéis varias opciones. Podéis hacer pues una fotografía de las hojas y ponerla en el cuaderno, o también podéis hacer una fotografía y que cualquier página de estas de diseño artificial, de inteligencia artificial, os generen la ilustración y la podáis poner también en vuestro cuaderno. Pero bueno, yo os aconsejo que si podéis empecéis a practicar con el dibujo, y además la mejor manera es precisamente teniendo el objeto delante, porque os permite pues casi como tomar medidas. Yo no tomo medidas porque ya tengo las distancias, pero os permite pues tomar medidas, ir más despacio. Y simplemente, como veis, estoy haciendo como las líneas más importantes que definen los diferentes volúmenes. Pero como veis, ni tomo medidas ni nada, es un poco a ojo. Quizás es un poco más grande que las hojas originales al final, pero bueno, no pasa nada. Es más por tener una impresión de las hojas
que como he dicho, una ilustración botánica. Podéis la capa de acuarela darla también con lápices acuareables si os es más cómodo. Yo voy a utilizar acuarelas. Voy a hacer los colores aproximados. Tampoco pretendo exactamente los mismos colores, pero sí aproximados. Yo prefiero hacer el dibujo aquí en casa porque estoy más tranquila, me permite pues otra pausa aquí en casa dibujando. Podríais perfectamente hacer los sketch en el parque mismo. De hecho, tampoco es necesario que hagáis ningún dibujo. Si lo importante es que os toméis esa pausa en algún parque, en alguna zona verde que seguro que tenéis cerca de casa, o si estáis de viaje el fin de semana, donde estéis, en la montaña o lo que sea. Pero realmente las zonas verdes que hay en las ciudades, o sea, parques, jardines, incluso si tenéis vosotros una pequeña terraza con alguna planta, pues podéis dedicar un rato a observarlas, a dibujarlas, a ver lo que os viene. Pero en las ciudades suele haber bastantes zonas verdes que podéis visitar y yo os aconsejo porque es que es súper relajante. Aquí es la técnica de mojado y mojado, o wet and wet. No espera que se seque la primera capa para que la segunda se difumine un poco más. Así que las hojas no es solo un material que añadir a la página, sino que es como una forma de regresar a ese momento. Mientras las pinto, pues recuerdo cómo las encontré, las sensaciones que tuve cuando estaba en ese sitio, lo que estaba escuchando, que me acuerdo que hacía pues bastante viento y se escuchaban las ramas de los árboles moverse y las hojas. Y es eso, que aparte de intentar reproducir un poco lo que encontramos, pues también podría simplemente cambiar los colores y utilizarlas simplemente como una forma que me recuerde a lo que hemos vivido, ¿no? La naturaleza, por tanto, es el punto de partida, pero la página terminará hablando con nuestra propia mirada. Poco a poco las observaciones, los pensamientos, las manchas de color y estos pequeños elementos empiezan a encontrarse y de alguna manera la página se convierte en la memoria de esa pausa. Ahora pues vamos con la última capa, que es definir las líneas del dibujo. Os aconsejo que esté todo seco. Yo es que soy un poco impaciente y he empezado a dibujar, pero mejor que esté todo seco para no correr las manchas, y también porque el lápiz que estoy utilizando, que es el Stabilo Pencil, es acuareable, con lo cual es importante que el dibujo esté seco.
En este caso me vuelvo a fijar en las hojas reales y voy a ir haciendo los nervios también de las hojas y voy jugando un poco con el grosor de la línea y cuánto aprieto o cuánto no aprieto. O sea, las líneas de nervios más importantes las aprieto más y las que son como secundarias pues las aprieto un poquito menos. Las hojas que he recogido las he dejado secar simplemente aquí en mi mesa, pero sí que es importante que cuando vais a un espacio natural o un parque, un jardín, que no arranquéis hojas de los árboles o de los arbustos o flores, sino que cojáis lo que hay en el suelo, ¿vale? O sea, una cosa es cuando estáis en vuestro jardín, que ahí sí que podéis cortar lo que queráis, pero en los parques y jardines no se puede recoger material a no ser que esté en el suelo, porque lo que intentamos es no interferir en la naturaleza, ¿no? Y si todo el mundo hiciera lo mismo, al final el parque se quedaría sin vegetación, ¿no? Y por no dañar a las plantas también. Así que, como os he dicho, estas hojas yo las recogí del suelo y las he dejado secar en casa. También hay sistemas para secar las plantas que cojáis, quizás un día podemos verlos también, utilizando pues papel de diario y planchas que hay para hacer que queden como más planas y que se conserven mejor. Yo en mi caso lo he dejado secar tal cual y ha quedado con estas formas que también me parecen muy interesantes. Pero bueno, otro día podemos verlo. Y ahora ya simplemente le estoy dando como unas líneas para acabar la página y definir los límites. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar un poco al texto. Por eso me llevé el cuadernillo pequeño para recoger los pensamientos, las sensaciones, lo que me venía mientras estaba con esa conexión cercana con la naturaleza, y ahora pues voy a rellenar la página con estas observaciones. Yo normalmente lo que estoy haciendo es anotar pues observaciones, mis sentimientos y los pensamientos que me vienen, pero aquí podéis anotar cualquier cosa que os venga. También podéis directamente hacer las anotaciones en el cuaderno cuando estéis en el parque, y tampoco tenéis por qué hacer ilustraciones si no queréis. Pero lo importante es que durante esa conexión, durante esa pausa, vayáis anotando todo lo que os viene. Ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de volumen y voy a utilizar una de las hojas del cuaderno para hacer una de las reflexiones. Y no tenéis por qué hacerlo, pero a mí me gusta que haya diferentes texturas y volúmenes en la página. Y voy a utilizar tinta de estampar en color marrón para darle un poco de color a la página. También podéis utilizar las acuarelas.
Y además, para que parezca como un tag, como una etiqueta, pues voy a hacerle como el agujero. También hay tags ya hechos que podéis comprar en el mercado. Pero bueno, a mí también me gusta limitar los materiales porque hay infinidad de materiales de arte y de crafts y lo pretendo reciclar mucho. Sobre todo también tengo muchos materiales que reciclo, de paquetes que llegan, de sobres, y, y si no, pues crear mis propios papeles, hacer yo los fondos y evitar comprar mucho. Como os comentaba, no he escrito grandes reflexiones, eran cosas muy sencillas, algo que llamó mi atención, un sonido, una sensación, una pregunta o un pensamiento que apareció mientras permanecía en silencio y conectada con la naturaleza. Creo que esta parte es importante porque nos ayuda a pasar de mirar a tomar conciencia de lo que hemos mirado. Algunas hojas conservarán una observación, otras una emoción, otras simplemente una palabra. Y cuando reúnes todas las páginas, pues todas esas pequeñas voces forman el recuerdo de esa pausa. No penséis demasiado en lo que escribir, no buscamos frases bonitas. Escribid aquello que realmente apareció durante vuestra pausa, aunque sea solo una palabra. No se trata de hacer un journal estéticamente perfecto, sino aprender a observar y registrar la experiencia. Para mí es más importante estas anotaciones y observaciones que el resultado artístico de la página. El cuaderno es como una excusa para detenerme. Cuando intento describir algo, tengo que observar algo mejor. Cuando intento dibujarlo, tengo que mirarlo de verdad. Y cuando escribo lo que he sentido, empiezo a ser consciente de cómo ese lugar también ha actuado sobre mí. Vivimos muchas veces atravesando los lugares sin llegar realmente a habitarlos. Caminamos mientras pensamos en lo siguiente, hacemos una fotografía y continuamos. Esta práctica propone lo contrario, permanecer un poco más, observar la luz, escuchar los sonidos, fijarnos en una planta que normalmente ignoraríamos, sentir el viento o preguntarnos qué emoción aparece cuando permanecemos unos minutos en silencio. Y poco a poco ocurre algo muy sencillo. Aquello que parecía cotidiano empieza a adquirir presencia. No es que busque tampoco llegar a ninguna conclusión. Lo importante es ejercitar la atención, porque cuanto más observamos un lugar, más empezamos a conocerlo. Cuando lo conocemos, comenzamos a sentirnos vinculados a él, y cuando aparece ese vínculo, también aparece de una manera natural el deseo de cuidarlo. Quizás Paso en lo Vivo es precisamente eso, detenernos el tiempo suficiente para recordar que no estamos simplemente en la naturaleza mirándola desde fuera,
sino que también formamos parte de ella. Y así termina la página de hoy, dando los últimos retoques. Una página construida con pequeñas cosas, unas hojas, unas manchas de color, algunas palabras y los recuerdos de un paseo. Pero quizá lo importante no sea la página que queda en el cuaderno, sino la pausa que ocurrió antes de crearla. Es el momento en el que dejamos de caminar deprisa y empezamos a observar, a escuchar y a sentirnos parte de lo que nos rodea, de la Madre Tierra. Ojalá este vídeo te anime a coger un pequeño cuaderno, salir a caminar y descubrir qué sucede cuando simplemente te das permiso para mirar. No necesitas encontrar nada extraordinario, solo hacer una pausa en lo vivo. Gracias por compartirla conmigo y nos vemos en la próxima.